1906, Key West, Robert el muñeco maldito, la posesión de un juguete que aterrorizó a una familia durante 100 años. Y sigue activo en un museo de Florida. En el extremo sur de los Estados Unidos, donde el Océano Atlántico se encuentra con el Golfo de México, existe una isla que guarda uno de los secretos más perturbadores de América. Key West, Florida, conocida por sus atardeceres paradisíacos y su ambiente tropical, alberga en su interior una presencia que ha desafiado toda explicación racional durante más de un siglo. En el corazón del barrio histórico de esta ciudad, una mansión victoriana construida en 1898 se alzaba como símbolo de prosperidad y elegancia. La residencia de la familia Otto, ubicada en el 534 de Eaton Street, era admirada por toda la comunidad por su arquitectura elaborada y sus jardines exuberantes. Sin embargo, detrás de sus muros de madera pintada y sus ventanas con contraventanas blancas, algo comenzaría a gestarse que transformaría esta casa en un lugar de pesadilla. Thomas y Minnie Otto eran una pareja respetada en la sociedad de Key West a principios del siglo XX. Thomas trabajaba como prominente hombre de negocios, mientras Minnie se dedicaba a mantener el hogar y criar a su único hijo. El matrimonio empleaba varios sirvientes en la mansión, entre ellos una mujer de origen bahameño cuyo nombre exacto se perdió en los registros del tiempo, pero cuya presencia marcaría el destino de la familia para siempre. Según los archivos históricos de Key West, esta empleada practicaba rituales de vudú bahameño, una tradición cultural traída desde las islas del Caribe. Las relaciones entre la familia Otto y su personal doméstico no siempre fueron armoniosas. Los documentos de la época sugieren tensiones crecientes, especialmente relacionadas con el trato hacia los empleados y las condiciones laborales impuestas por los señores Otto. En 1906, cuando el pequeño Robert Eugene Otto cumplió 6 años de edad, algo extraordinario sucedió. La empleada bahameña, poco antes de ser despedida de la casa, entregó al niño un regalo que cambiaría el curso de su vida y la historia del terror paranormal en Estados Unidos. Se trataba de un muñeco de tamaño considerable, que medía aproximadamente 1 metro de altura. El juguete había sido confeccionado a mano con esmero inquietante. Su cuerpo estaba relleno de paja y materiales que nunca fueron completamente identificados. Vestía un traje de marinero blanco con detalles azules, réplica exacta de los que el pequeño Eugene solía usar. El rostro del muñeco estaba tallado cuidadosamente, con rasgos que intentaban emular los de un niño, pero que resultaban extrañamente perturbadores. Sus ojos de botones negros parecían seguir el movimiento de quien lo observaba, y su expresión ambigua oscilaba entre la inocencia infantil y algo mucho más oscuro. El pequeño Eugene, a quien todos llamaban Gene, quedó inmediatamente fascinado con el muñeco. Con esa lógica simple de la infancia, decidió que su nuevo compañero se llamaría Robert, su propio primer nombre que raramente usaba. Desde el primer momento, la conexión entre el niño y el muñeco fue intensa y preocupante. Gene insistía en que Robert era real, que le hablaba, que tenía pensamientos y sentimientos propios. Los padres, siguiendo las convenciones de la época sobre la imaginación infantil, asumieron que se trataba simplemente de un amigo imaginario materializado en un objeto. Permitieron que Gene colocara a Robert en una silla durante las comidas familiares, que le preparara su propia cama junto a la suya, que le hablara durante horas en su habitación del 3er piso de la mansión. Pero muy pronto, la familia Otto comenzaría a experimentar fenómenos que desafiarían su escepticismo inicial. Todo comenzó con sonidos inexplicables que provenían de la habitación de Gene durante la noche. Thomas y Minnie escuchaban voces, una infantil que reconocían como la de su hijo, y otra diferente, más grave y gutural, que no podían identificar. Cuando subían las escaleras para investigar, encontraban a Gene aterrorizado en su cama, señalando al muñeco y gritando que Robert lo había asustado, que Robert había dicho cosas terribles, que Robert se había movido solo. Los padres intentaban calmar al niño, explicándole que los muñecos no pueden hablar ni moverse, que todo era producto de su imaginación nocturna. Pero la frecuencia y la intensidad de estos episodios comenzaron a sembrar las primeras semillas de duda en la mente de los Otto. Los vecinos de Eaton Street pronto se convertirían en testigos involuntarios de algo inexplicable. Varias familias que vivían cerca de la mansión Otto reportaron haber visto al muñeco moverse de ventana en ventana en el 3er piso, observando la calle cuando se suponía que Gene estaba en la escuela y la casa debía estar vacía o con los adultos en las plantas inferiores. Una vecina documentó en su diario personal, ahora parte de los archivos históricos de Key West, que el muñeco parecía cambiar de posición y de expresión, que algunos días lo veía con una sonrisa y otros días con lo que ella describió como una mueca malévola.
Niños del vecindario comenzaron a rehusarse a jugar cerca de la casa Otto, alegando que el muñeco en la ventana los asustaba, que sentían que los observaba con intenciones maliciosas. La familia Otto representaba el ideal de la sociedad estadounidense de principios del siglo XX en Key West. Thomas Otto había construido su fortuna a través del comercio marítimo y las inversiones inmobiliarias en una isla que experimentaba un crecimiento económico considerable. La mansión de Eaton Street no era simplemente una residencia, sino un símbolo de estatus que reflejaba décadas de trabajo y ascenso social. Los registros del condado de Monroe muestran que la propiedad había sido adquirida en 1895 y que Thomas había invertido recursos significativos en su remodelación y expansión. La casa de 3 plantas, con su distintivo estilo victoriano Queen Anne, incluía amplios salones decorados con muebles importados de Europa, una biblioteca personal con volúmenes encuadernados en cuero, y jardines que requerían mantenimiento constante. Minnie Otto provenía de una familia establecida en Florida y había sido educada según los estrictos códigos de conducta de la época. Los documentos sociales de Key West la mencionan frecuentemente en eventos benéficos y reuniones de la alta sociedad local. Era conocida por su meticulosidad en el manejo del hogar y por sus expectativas elevadas respecto al comportamiento de su único hijo. La correspondencia familiar preservada en archivos históricos revela una mujer profundamente preocupada por las apariencias sociales y por criar a Eugene según los estándares más exigentes de la época. Su relación con el personal doméstico era típica de su clase social, distante, jerárquica y marcada por expectativas rígidas de obediencia y eficiencia. Robert Eugene Otto, nacido en octubre de 1900, era un niño que los registros escolares describen como inteligente pero reservado. Desde temprana edad mostró inclinación artística, pasando horas dibujando y creando historias imaginativas. Los maestros de la escuela primaria de Key West anotaron en sus evaluaciones que Gene poseía una imaginación extraordinaria, aunque a veces preocupante en su intensidad. Era hijo único, una circunstancia que en aquella época implicaba tanto privilegios como una presión considerable para cumplir con las expectativas familiares. Su infancia transcurría entre las lecciones escolares, las clases de piano que Minnie consideraba esenciales para su educación, y largas horas en la mansión familiar donde, como muchos niños de familias acomodadas con padres ocupados, pasaba considerable tiempo en compañía del personal doméstico o en soledad. La llegada de Robert el muñeco en 1906 marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Los Otto inicialmente vieron el regalo como un simple juguete elaborado, quizás demasiado elaborado y ciertamente inquietante en su realismo, pero al fin y al cabo un objeto inanimado. Gene había recibido el muñeco poco después de que la empleada bahameña fuera despedida de la casa. Los motivos exactos del despido permanecen poco claros en los registros, pero documentos de la época y testimonios posteriores sugieren que había existido un conflicto significativo. Algunas fuentes históricas mencionan acusaciones de robo, otras hablan de desacuerdos sobre el trato hacia el personal. Lo que sí quedó documentado es que la mujer practicaba vudú bahameño, una tradición espiritual común entre los inmigrantes de las Bahamas en Key West, y que había expresado resentimiento hacia la familia Otto. Durante los primeros meses después de recibir a Robert, la vida de Gene cambió de maneras que sus padres inicialmente atribuyeron a fases normales del desarrollo infantil. El niño, que antes mostraba interés en jugar con otros niños del vecindario, comenzó a preferir pasar tiempo a solas con el muñeco en su habitación del tercer piso. Esta habitación, con sus ventanas que daban a Eaton Street, se convirtió en el dominio exclusivo de Gene y Robert. El niño insistía en que nadie más podía tocar a Robert, que el muñeco no le gustaba cuando otras personas intentaban moverlo o manipularlo. Comenzó a hablar de Robert no como un juguete, sino como una entidad con personalidad propia, con preferencias, opiniones y, más preocupante aún, con emociones como la ira y los celos. La rutina diaria en la mansión Otto pronto se adaptó a la presencia de Robert de maneras que, en retrospectiva, deberían haber alarmado más tempranamente a los padres. Gene insistía en poner un lugar en la mesa para Robert durante las comidas. El muñeco debía sentarse en una silla especial, con su plato y cubiertos propios, aunque obviamente no consumiera alimento alguno. Si alguien olvidaba preparar el lugar de Robert, Gene se angustiaba visiblemente, alegando que Robert se sentía ofendido y excluido. Durante las noches, el niño preparaba meticulosamente la cama de Robert junto a la suya, asegurándose de que el muñeco tuviera almohadas y mantas apropiadas. Hablaba con Robert antes de dormir, conversaciones que sus padres podían escuchar desde el pasillo, diálogos completos donde Gene hacía preguntas y luego pausaba,
como si esperara y escuchara respuestas que solo él podía percibir. Los Otto mantenían una vida social activa que incluía cenas formales, reuniones literarias y eventos benéficos. Minnie se enorgullecía de ser una anfitriona elegante y de mantener su hogar como ejemplo de refinamiento. Sin embargo, comenzó a notar reacciones incómodas de sus invitados cuando, inevitablemente, la conversación giraba hacia Gene y su inusual apego al muñeco. Algunas visitas comentaban haber visto a Robert en diferentes posiciones cada vez que pasaban frente a la habitación de Gene, a pesar de que el niño había estado con ellos en el salón durante toda la velada. Otras mencionaban una sensación de incomodidad al pasar cerca de la escalera que conducía al tercer piso, una impresión de ser observados por ojos que no deberían poder ver. Los registros escolares de Gene durante este periodo muestran un cambio gradual en su comportamiento. Maestros reportaron que el niño a veces llegaba a clase exhausto, con ojeras pronunciadas, como si no hubiera dormido adecuadamente. Cuando se le preguntaba, Gene explicaba que Robert lo había mantenido despierto, que el muñeco quería jugar durante la noche o contarle historias. Los educadores comunicaron estas observaciones a los Otto, sugiriendo que quizás sería saludable reducir el tiempo que Gene pasaba con el juguete. Thomas y Minnie intentaron implementar límites, estableciendo que Robert debía quedarse en su baúl de juguetes durante las horas de escuela y que Gene debía dedicar más tiempo a actividades con otros niños. Pero estos intentos generaban reacciones tan intensas en el niño, episodios de ansiedad y berrinches completamente atípicos en su carácter generalmente dócil, que los padres eventualmente cedían y permitían que Robert mantuviera su posición privilegiada en la vida de su hijo. El personal doméstico que trabajaba en la mansión Otto comenzó a expresar incomodidad creciente respecto al muñeco. Una de las empleadas, cuyo testimonio fue documentado años después, reportó haber encontrado a Robert en diferentes habitaciones de la casa cuando estaba segura de haberlo dejado en el cuarto de Gene. Objetos en la casa comenzaron a aparecer movidos sin explicación aparente. Platos que había dejado en un lugar se encontraban en otro. Puertas que había cerrado aparecían abiertas. La mujer llegó a solicitar no tener que limpiar la habitación del tercer piso, alegando que sentía una presencia hostil cuando estaba allí sola. Thomas Otto, hombre práctico y escéptico por naturaleza, descartó estas quejas como supersticiones de personal impresionable, pero Minnie comenzaba a albergar dudas secretas que no se atrevía a verbalizar, ni siquiera ante su esposo. Los eventos inexplicables en la mansión Otto comenzaron a intensificarse durante el segundo año después de la llegada de Robert. Lo que inicialmente parecían coincidencias o producto de la imaginación infantil se transformó en una serie de incidentes que incluso los miembros más escépticos de la familia no podían ignorar completamente. Las noches en el tercer piso se volvieron particularmente perturbadoras. Thomas y Minnie Otto despertaban regularmente entre las 2 y las 4 de la madrugada por sonidos que provenían de la habitación de Gene. No eran simplemente los ruidos normales de un niño moviéndose durante el sueño, sino risas, murmullos en voz baja, y ocasionalmente lo que describieron como una voz gutural que definitivamente no pertenecía a su hijo de 7 años. Cuando subían apresuradamente las escaleras y abrían la puerta de la habitación, invariablemente encontraban a Gene aterrorizado, acurrucado en una esquina de su cama, señalando a Robert con el dedo tembloroso. El niño repetía las mismas explicaciones con desesperación creciente. Robert se había movido solo, Robert había hablado con una voz que no era la suya, Robert lo había mirado con ojos llenos de malicia. Los padres examinaban el muñeco cada vez, encontrándolo siempre en posiciones que no recordaban haber visto anteriormente. A veces Robert estaba de pie junto a la ventana cuando estaban seguros de haberlo dejado sentado en la silla. Otras veces lo encontraban en el pasillo, fuera de la habitación de Gene, cuando ambos padres juraban que el muñeco había estado sobre la cama al acostar al niño horas antes. Thomas intentaba mantener explicaciones racionales, sugiriendo que Gene movía el muñeco durante episodios de sonambulismo que no recordaba al despertar. Pero esta teoría se volvió insostenible cuando los propios padres comenzaron a escuchar los sonidos característicos de pasos pequeños en el tercer piso durante momentos en que Gene estaba con ellos en la planta baja. Los vecinos de Eaton Street proporcionaron testimonios que quedaron registrados en documentos históricos y entrevistas realizadas décadas después. La familia Thornton, que vivía en la casa contigua a los Otto, reportó experiencias que los perturbaron profundamente. La señora Margaret Thornton declaró en múltiples ocasiones haber visto al muñeco Robert moverse de una ventana a otra en el tercer piso de la mansión Otto durante horas en que sabía con certeza que la familia estaba fuera o que Gene estaba en la escuela. Describió cómo el muñeco aparecía primero en la ventana este,
luego desaparecía, y momentos después emergía en la ventana oeste, como si caminara deliberadamente de un lado a otro de la habitación. Su esposo, el señor Harold Thornton, inicialmente escéptico ante los relatos de su mujer, presenció el fenómeno personalmente un sábado por la tarde de 1908. Documentó en su diario que vio al muñeco cambiar de posición mientras observaba, girando su cabeza hacia la calle como si buscara activamente a alguien o algo. Los niños del vecindario desarrollaron un miedo colectivo hacia la casa Otto que sus padres no podían explicar completamente como simple sugestión infantil. Grupos de niños que anteriormente jugaban sin problemas en Eaton Street comenzaron a cruzar al otro lado de la calle cuando pasaban frente a la mansión. Varios padres reportaron que sus hijos experimentaban pesadillas recurrentes después de ver a Robert en la ventana. Un niño de 8 años, cuyo testimonio fue preservado en archivos familiares, describió haber hecho contacto visual con el muñeco y sentir una oleada de terror tan intensa que corrió llorando a su casa y se negó a salir durante varios días. Otro grupo de 3 niños que jugaba en la calle juró haber visto a Robert golpear el cristal de la ventana desde el interior, como intentando llamar su atención o amenazarlos. Dentro de la mansión, los fenómenos se expandieron más allá de la habitación de Gene. El personal doméstico comenzó a reportar experiencias que los llevaron, uno tras otro, a renunciar a sus posiciones a pesar de los salarios generosos que Thomas Otto ofrecía. Una empleada doméstica llamada Sarah Mitchell, cuyo testimonio fue documentado en entrevistas posteriores, describió múltiples incidentes perturbadores. En una ocasión, mientras limpiaba el salón principal en la planta baja, escuchó claramente el sonido de pasos pequeños bajando las escaleras. Asumiendo que Gene había regresado temprano de la escuela, se giró para saludarlo, pero se encontró con el muñeco Robert de pie al final de la escalera, mirándola fijamente. La mujer juró que el muñeco no estaba allí un segundo antes y que no había escuchado a nadie más en la casa. Dejó caer los utensilios de limpieza y huyó de la mansión, regresando solo para recoger sus pertenencias y nunca volvió. Objetos en toda la casa comenzaron a desaparecer y reaparecer en lugares ilógicos. Minnie Otto mantenía un registro meticuloso de sus pertenencias y notó que joyas, pequeñas figuras decorativas y fotografías familiares desaparecían de sus ubicaciones habituales solo para ser encontradas días después en lugares completamente aleatorios, dentro de zapatos, detrás de libros, en cajones que nadie había abierto en meses. Los Otto revisaron la seguridad de su hogar, temiendo la presencia de un intruso, pero nunca encontraron evidencia de entrada forzada ni faltaba nada de valor significativo. Los objetos movidos parecían seleccionados sin lógica aparente, como si alguien, o algo, estuviera jugando deliberadamente con la familia, generando confusión y malestar sin propósito evidente más allá de la perturbación psicológica. Gene comenzó a experimentar cambios de comportamiento que alarmaron a sus maestros y a sus padres. El niño, anteriormente cooperativo y académicamente competente, empezó a mostrar episodios de ira repentina completamente atípicos en su carácter. Durante estos arranques, que ocurrían sin provocación aparente, Gene destruía sus propios dibujos, rompía juguetes y gritaba frases que sus padres describieron como completamente ajenas a su vocabulario habitual. Lo más perturbador era que, después de estos episodios, Gene afirmaba no recordar lo sucedido o insistía en que no había sido él quien había actuado así, sino Robert quien había tomado control. Los médicos consultados por la familia Otto en Key West no encontraron problemas físicos que explicaran estos cambios. Uno de los doctores sugirió en sus notas médicas, preservadas en archivos históricos, que el niño podría estar experimentando algún tipo de disociación psicológica, pero admitió que la severidad y naturaleza específica de los síntomas no encajaban perfectamente con ningún diagnóstico conocido en la época. Los eventos alcanzaron un punto crítico en la primavera de 1909. La familia Otto organizó una cena formal para socios comerciales de Thomas, un evento importante para sus negocios y reputación social. Minnie había pasado días preparando la casa, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Durante la cena, mientras los adultos conversaban en el comedor de la planta baja, sonidos violentos estallaron en el piso superior. Todos los presentes escucharon claramente lo que parecían ser muebles siendo arrojados, cristales rompiéndose y una voz infantil gritando con terror. Thomas y varios invitados subieron corriendo las escaleras, temiendo que Gene estuviera siendo atacado por un intruso. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La habitación de Gene estaba completamente destrozada. Libros arrancados de los estantes yacían esparcidos por el suelo, la lámpara de noche estaba rota, las cortinas habían sido arrancadas de sus rieles. Gene estaba paralizado de miedo en un rincón,
y Robert el muñeco estaba sentado tranquilamente en el centro de la habitación, en una posición que ninguno de los presentes recordaba haber visto antes. Gene, sollozando inconsolablemente, repetía una y otra vez las mismas palabras que se convertirían en una frase tristemente famosa en la historia de este caso. Señalando al muñeco con mano temblorosa, el niño gritaba: «Robert lo hizo, yo no fui». Los invitados a la cena, personas respetables de la comunidad de Key West, quedaron profundamente perturbados por la escena. Varios de ellos proporcionaron testimonios escritos en los días siguientes, documentos que se conservan en archivos históricos locales. Todos coincidieron en detalles específicos. La destrucción en la habitación era demasiado extensa para haber sido causada por un niño de 9 años en los pocos minutos transcurridos desde que habían escuchado los primeros ruidos. Además, Gene no mostraba signos físicos de haber estado involucrado en actividad física intensa, no estaba sin aliento ni sudoroso, y su ropa estaba completamente intacta. Pero lo más inquietante que varios testigos reportaron fue la expresión del muñeco Robert. Juraron que sus rasgos faciales parecían diferentes, que su sonrisa tallada en madera parecía más pronunciada, casi burlona, aunque todos reconocieron que tal cosa era imposible. Después del incidente de la cena, Thomas Otto intentó tomar medidas drásticas. A pesar de las protestas histéricas de Gene, decidió remover a Robert de la habitación del niño. El muñeco fue llevado al ático de la mansión, un espacio polvoriento en el cuarto nivel que se usaba para almacenamiento. Thomas cerró con llave la puerta del ático, guardando la única copia de la llave en su escritorio personal. Esperaba que la separación física entre Gene y el muñeco rompería lo que claramente se había convertido en una obsesión poco saludable. Durante las primeras noches después de la separación, Gene lloró inconsolablemente, suplicando que le devolvieran a Robert, alegando que el muñeco estaría solo y asustado en el ático oscuro. Pero gradualmente, después de aproximadamente una semana, el niño pareció adaptarse. Sus patrones de sueño mejoraron, su comportamiento en la escuela se estabilizó, y la casa Otto experimentó un periodo de calma relativa que dio esperanzas a los padres de que el peor episodio había terminado. Sin embargo, la paz fue efímera y engañosa. Aproximadamente 2 semanas después de haber encerrado a Robert en el ático, los fenómenos no solo regresaron sino que se intensificaron de maneras que desafiaban toda lógica. El personal de limpieza reportó escuchar pasos y risas provenientes del ático durante el día, cuando todos los miembros de la familia estaban en otras partes de la casa o fuera. Minnie Otto, al pasar junto a la puerta del ático una tarde, escuchó claramente una voz infantil cantando una canción de cuna desde el interior. Cuando Thomas subió para investigar, encontró la puerta todavía cerrada con llave, su escritorio mostraba que la llave seguía en su lugar, pero al abrir el ático descubrió que objetos habían sido movidos. Robert ya no estaba donde lo habían dejado, apoyado contra una caja vieja en una esquina, sino sentado en el centro del espacio, mirando directamente hacia la puerta, como si hubiera estado esperando que alguien viniera. Lo más perturbador llegó cuando Gene comenzó a reportar que Robert lo visitaba por las noches, a pesar de estar encerrado en el ático. El niño despertaba gritando, alegando que había visto al muñeco de pie junto a su cama, mirándolo con expresión de enfado por haber sido abandonado. Thomas instaló un pestillo adicional en la puerta del ático y revisó obsesivamente que estuviera cerrado cada noche antes de acostarse. Pero las visitas nocturnas de Robert, según Gene, continuaron con regularidad inquietante. El niño proporcionó descripciones detalladas de estas visitas que incluyeron información que, según los padres, no debería haber podido conocer, detalles sobre conversaciones privadas que Thomas y Minnie habían tenido, información sobre problemas en los negocios de Thomas que no se habían discutido en presencia del niño, secretos familiares que supuestamente solo los adultos conocían. La decisión de Thomas Otto de mantener a Robert encerrado en el ático demostró ser completamente ineficaz. Los fenómenos en la mansión de Eaton Street no solo continuaron sino que se volvieron más violentos y evidentes, involucrando a personas fuera del círculo familiar inmediato. En el verano de 1910, cuando Gene tenía casi 10 años, la situación alcanzó niveles que forzaron a la familia a buscar ayuda externa. Los vecinos comenzaron a presentar quejas formales ante las autoridades locales sobre disturbios nocturnos provenientes de la casa Otto. El departamento de policía de Key West recibió múltiples reportes de gritos, ruidos de cristales rompiéndose y lo que varios testigos describieron como risas infantiles mezcladas con sonidos guturales que no parecían humanos. Estas quejas quedaron documentadas en los registros policiales del condado de Monroe, archivos que se conservan hasta la actualidad.
El oficial de policía Samuel Henderson fue el primero en responder a una de estas llamadas en julio de 1910, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Su reporte oficial, preservado en los archivos históricos de Key West, proporciona un testimonio detallado de lo que encontró. Al llegar a la mansión Otto, el oficial Henderson notó que todas las luces del tercer piso estaban encendidas, y pudo ver claramente una figura pequeña moviéndose de ventana en ventana. Asumiendo que se trataba del niño Gene, tocó a la puerta principal. Thomas Otto abrió visiblemente perturbado y exhausto, explicando que su hijo había estado experimentando pesadillas terribles. Sin embargo, cuando el oficial solicitó ver al niño para verificar su bienestar, encontraron a Gene profundamente dormido en su habitación del segundo piso, donde había sido trasladado en un intento de alejarlo de los fenómenos del tercer piso. El niño no mostraba señales de haber estado despierto recientemente. Confundido, el oficial Henderson preguntó entonces quién era la figura que había visto moviéndose en el tercer piso. Thomas, después de una pausa incómoda, admitió que probablemente había sido Robert el muñeco. El oficial, escéptico, insistió en subir a investigar. Lo que encontró quedó grabado en su memoria de manera tan profunda que lo mencionó en múltiples ocasiones durante el resto de su carrera policial. Al entrar en la habitación original de Gene en el tercer piso, que ahora estaba supuestamente vacía y cerrada, encontró a Robert el muñeco sentado en la silla junto a la ventana. La ventana estaba abierta de par en par, las cortinas ondeaban con la brisa nocturna. El oficial Henderson describió en su reporte una sensación abrumadora de ser observado por algo malévolo. Cuando intentó acercarse al muñeco para examinarlo más de cerca, experimentó lo que describió como una presión física en el pecho que le dificultaba respirar. Según su testimonio, la expresión facial del muñeco parecía cambiar sutilmente mientras lo observaba, aunque reconoció que la iluminación tenue podría haber jugado con su percepción. El reporte del oficial Henderson circuló entre el departamento de policía de Key West, generando una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa. Algunos de sus colegas se burlaron abiertamente de sus afirmaciones, pero otros, más supersticiosos o abiertos a lo inexplicable, comenzaron a rehusar responder a llamadas provenientes de la dirección de los Otto. Este incidente marcó el comienzo de una reputación que la mansión mantendría durante décadas, un lugar donde ocurrían cosas que desafiaban explicación racional. La historia del oficial Henderson encontrándose con Robert llegó a oídos de un periodista del Key West Citizen, el periódico local, quien publicó un artículo velado sobre fenómenos inexplicables en una mansión histórica del centro, sin mencionar nombres específicos pero con suficientes detalles que los residentes locales identificaron inmediatamente de qué casa se trataba. Thomas Otto, preocupado por su reputación comercial y social, intentó minimizar la publicidad negativa. Contactó al periódico exigiendo retractación y amenazando con acciones legales, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Socios comerciales comenzaron a mostrar reticencia en sus tratos con él, no necesariamente porque creyeran en fenómenos paranormales, sino porque la asociación con tales historias era considerada perjudicial para los negocios en una comunidad conservadora. Minnie Otto enfrentó un ostracismo social más sutil pero igualmente doloroso. Invitaciones a eventos sociales comenzaron a disminuir, y cuando asistía a funciones, notaba susurros y miradas que cesaban abruptamente cuando se acercaba. La familia, que había sido pilar de la sociedad de Key West, se encontraba cada vez más aislada. Durante este periodo, Gene Otto desarrolló problemas de salud que médicos locales no pudieron diagnosticar satisfactoriamente. El niño sufría episodios de fiebre repentina sin causa infecciosa aparente, perdía peso a pesar de tener apetito normal, y experimentaba pesadillas tan intensas que se despertaba gritando varias veces cada noche. Los registros médicos de la época, preservados en los archivos del Hospital Naval de Key West, muestran que Gene fue examinado por al menos 5 médicos diferentes durante 1910 y 1911. Todos coincidieron en que el niño no presentaba enfermedad física identificable, pero claramente sufría algún tipo de trauma psicológico severo. Uno de los médicos, el Dr. William Pemberton, anotó en sus notas privadas que el niño parecía aterrorizado de algo específico, pero se negaba a discutir los detalles, excepto para repetir obsesivamente que Robert estaba enfadado con él. La situación alcanzó un punto crítico cuando Gene comenzó a mostrar comportamientos que sus padres describieron como posesión o personalidad alterada. Durante estos episodios, que ocurrían sin previo aviso y podían durar desde minutos hasta horas, el niño hablaba con una voz que no era la suya, más grave y con un acento que Minnie Otto juró que era similar al de la empleada bahameña que había regalado el muñeco años atrás.
Durante estos estados alterados, Gene, o quien fuera que hablaba a través de él, decía cosas crueles y perturbadoras dirigidas a sus padres, revelaba secretos familiares y hacía predicciones sobre eventos futuros que, inquietantemente, a veces se cumplían. Thomas, hombre de negocios pragmático y racionalista, se encontró enfrentando una realidad que su cosmovisión no podía acomodar. Desesperados, los Otto consultaron con líderes religiosos de Key West. El padre Michael O'Brien, párroco de la Iglesia Católica de St. Mary Star of the Sea, visitó la mansión en octubre de 1911. Aunque la Iglesia Católica mantiene registros estrictos de investigaciones oficiales sobre fenómenos paranormales, no existe documentación formal de un exorcismo o bendición oficial de la casa Otto. Sin embargo, registros parroquiales indican que el padre O'Brien visitó la residencia en múltiples ocasiones. En correspondencia privada con su obispo, cartas que fueron descubiertas décadas después en archivos diocesanos, el padre O'Brien describió su experiencia en la casa Otto como profundamente perturbadora. Mencionó haber sentido una presencia opresiva en el tercer piso, haber escuchado voces cuando estaba solo en habitaciones y haber experimentado lo que describió como ataques físicos, empujones sin fuente visible y objetos arrojados hacia él mientras intentaba realizar oraciones de bendición. El padre O'Brien realizó lo que los registros describen como una bendición informal de la casa, no un exorcismo completo, ya que la iglesia en aquella época requería aprobación episcopal extensiva para rituales de exorcismo formal. Durante la bendición, que tuvo lugar un viernes por la tarde con toda la familia presente, ocurrieron fenómenos que el propio sacerdote documentó. Al entrar en la habitación donde Robert había sido nuevamente confinado después de intentos fallidos de mantenerlo en el ático, el padre O'Brien roció agua bendita y comenzó sus oraciones. Según su testimonio y el de los Otto presentes, el agua bendita pareció evaporarse instantáneamente al tocar al muñeco, produciendo un siseo audible. La temperatura en la habitación descendió dramáticamente, tanto que todos pudieron ver su propio aliento en el aire a pesar de ser octubre en Florida. Las velas que el padre había traído para el ritual se apagaron simultáneamente a pesar de no haber corriente de aire. El crucifijo que llevaba consigo cayó al suelo, y al recogerlo notó que la cadena de plata se había roto, algo que no tendría explicación dado que era una pieza sólida sin cierres o puntos débiles. Más perturbador aún fue lo que el padre O'Brien reportó sobre Robert durante el ritual. El sacerdote, hombre educado y no dado a exageraciones supersticiosas según lo describieron sus superiores, juró en su correspondencia privada que vio los ojos del muñeco moverse, que la expresión facial cambió de neutral a lo que solo podía describir como odio puro, y que escuchó claramente una voz infantil pero malévola pronunciar blasfemias en un idioma que no pudo identificar completamente pero que contenía elementos que sonaban como dialectos afrocaribeños. El padre O'Brien completó el ritual con gran dificultad, pero admitió en sus cartas que sentía que sus oraciones habían sido completamente ineficaces, que la presencia en la casa no solo no había sido afectada sino que parecía burlarse de sus intentos de intervención espiritual. Después de la visita del padre O'Brien, los fenómenos en la casa Otto se intensificaron aún más, como si la entidad, fuera lo que fuera, estuviera demostrando que no podía ser contenida o expulsada por medios religiosos tradicionales. Los objetos en la casa comenzaron a moverse con violencia evidente. Platos volaban de los estantes y se estrellaban contra las paredes sin que nadie los tocara. Puertas se azotaban con tal fuerza que arrancaban sus bisagras. Ventanas se rompían espontáneamente desde el interior, con el cristal cayendo hacia afuera como si algo hubiera golpeado desde dentro de la casa. Minnie Otto documentó estos incidentes en un diario personal que mantuvo durante este periodo, páginas que eventualmente fueron donadas a los archivos históricos de Key West décadas después de su muerte. Sus entradas revelan el deterioro psicológico de una mujer que había sido pilar de fortaleza, reduciéndose a frases fragmentadas que expresaban terror, confusión y una sensación creciente de estar bajo asedio en su propio hogar. Thomas Otto intentó un enfoque diferente, consultando con personas que él mismo habría considerado charlatanes en circunstancias normales. Contactó con una médium espiritista llamada Madame Bouvier, una mujer de origen francés que había establecido una práctica en Key West atendiendo principalmente a viudas que buscaban comunicarse con esposos fallecidos. Madame Bouvier visitó la mansión Otto en noviembre de 1911. Su sesión espiritista, realizada en el salón principal con Thomas, Minnie y Gene presentes, quedó documentada en notas que la médium mantuvo. Según su testimonio, tan pronto como entró en la casa, sintió lo que describió como múltiples presencias, pero una particularmente fuerte y malévola asociada con el muñeco en el tercer piso.
Madame Bouvier se negó rotundamente a subir a la habitación donde estaba Robert, algo inusual dado que las médiums típicamente buscaban contacto directo con fuentes de actividad paranormal para aumentar su credibilidad y honorarios. Durante la sesión, Madame Bouvier afirmó entrar en contacto con lo que describió como un espíritu antiguo, no el de una persona fallecida sino algo más primordial y malicioso. Según sus notas, el espíritu comunicó a través de ella que había sido vinculado al muñeco a través de rituales específicos de magia vudú bahameña, realizados por alguien con conocimiento profundo de estas prácticas y con intención maliciosa dirigida hacia la familia Otto. El espíritu, según la médium, se alimentaba del miedo y la angustia de los ocupantes de la casa, y había desarrollado un apego particular a Gene porque la energía infantil era más fácil de manipular e influenciar. Madame Bouvier advirtió que el espíritu nunca abandonaría voluntariamente el muñeco y que cualquier intento de destruir a Robert resultaría en consecuencias terribles para la familia. Su consejo, por el cual cobró una suma considerable, fue mantener al muñeco pero tratarlo con respeto, como si fuera un ser vivo con sentimientos y voluntad propia, en un intento de apaciguar la presencia en lugar de combatirla. Los Otto, sin más opciones aparentes, siguieron reluctantemente el consejo de la médium. Robert fue devuelto a la habitación de Gene en el tercer piso, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Se le proporcionó al muñeco su propia silla, su propia cama, y se le hablaba con cortesía como si fuera un miembro más de la familia. Gene, que había sufrido enormemente durante los intentos de separarlo de Robert, pareció estabilizarse con el regreso del muñeco. Sin embargo, la naturaleza de su relación con Robert había cambiado. Ya no era el afecto inocente de un niño por su juguete favorito, sino algo más oscuro y complejo. Gene trataba a Robert con una mezcla de afecto y temor evidente, como alguien que mantiene una relación con una figura poderosa e impredecible de la cual depende pero también teme. A medida que Gene Otto entraba en su adolescencia, la familia intentó diversos enfoques para manejar la situación que se había convertido en su nueva normalidad perturbadora. Thomas Otto, nunca completamente resignado a aceptar explicaciones sobrenaturales, buscó perspectivas científicas que pudieran proporcionar respuestas racionales. En 1913, contactó al Dr. Herbert Whitman, un psiquiatra de Miami que había estudiado en Europa y que tenía interés particular en casos de histeria colectiva y sugestión. El Dr. Whitman visitó la mansión Otto durante 3 días consecutivos en marzo de ese año, realizando entrevistas extensas con cada miembro de la familia y observando la interacción entre Gene y el muñeco Robert. Sus notas clínicas, descubiertas en archivos médicos décadas después, revelan un profesional inicialmente escéptico que gradualmente se encontró enfrentando fenómenos que su entrenamiento no podía explicar. El Dr. Whitman documentó que Gene, entonces de 13 años, mostraba signos de lo que en la época se denominaba personalidad dividida. El adolescente podía mantener conversaciones completamente normales y racionales sobre diversos temas, pero cuando se mencionaba a Robert o cuando estaba en presencia del muñeco, su comportamiento cambiaba dramáticamente. Su postura se alteraba, su voz adoptaba tonos diferentes y ocasionalmente se refería a sí mismo en tercera persona. Lo más inquietante para el psiquiatra fue presenciar un episodio durante su segunda noche en la mansión. Mientras cenaban en el comedor, con Robert sentado en su silla habitual junto a Gene, el Dr. Whitman observó lo que describió como el muñeco girando su cabeza ligeramente hacia él. El médico, entrenado en observación clínica precisa, insistió en sus notas que nadie en la mesa había tocado al muñeco, que no había corriente de aire perceptible y que el movimiento fue deliberado y dirigido, no un simple deslizamiento o cambio de posición por gravedad. Más perturbador aún, el Dr. Whitman experimentó personalmente fenómenos durante su estancia en la casa Otto. En la habitación de invitados donde se alojaba en el segundo piso, despertó en múltiples ocasiones durante la madrugada con la sensación abrumadora de ser observado. En una ocasión, juró haber visto una sombra pequeña, del tamaño de un niño, pasar frente a su puerta cerrada, visible por el espacio entre la puerta y el suelo donde se filtraba luz del pasillo. Al investigar, no encontró a nadie, y Gene estaba dormido en su habitación del tercer piso. En su última noche en la mansión, el Dr. Whitman documentó haber escuchado risas infantiles provenientes del ático vacío sobre su habitación, sonidos que continuaron durante casi una hora a pesar de que verificó personalmente que el ático estaba cerrado con llave y vacío excepto por cajas de almacenamiento. En su informe final a Thomas Otto, el Dr. Whitman admitió su incapacidad para proporcionar un diagnóstico definitivo. Sugirió que Gene sufría trauma psicológico significativo,
pero reconoció que los fenómenos físicos que había presenciado excedían su capacidad de explicación científica. Los Soto intentaron también el enfoque de simplemente alejarse del problema. En 1914, cuando Gene tenía 14 años, la familia realizó un viaje extendido a Europa, dejando la mansión cerrada y bajo cuidado de un encargado de propiedades. El viaje duró 3 meses, durante los cuales visitaron Francia, Inglaterra y Alemania. Thomas esperaba que la distancia física y el cambio de ambiente ayudarían a Gene a romper su dependencia del muñeco, que había quedado en Key West. Sin embargo, incluso a miles de kilómetros de distancia, Gene experimentaba pesadillas recurrentes sobre Robert. Despertaba en hoteles europeos gritando que Robert estaba enfadado, que Robert se sentía abandonado, que Robert vendría a buscarlos. Minnie documentó en cartas a familiares que el viaje, lejos de proporcionar el respiro esperado, solo demostró que la conexión entre Gene y el muñeco trascendía la proximidad física. Más inquietante fue lo que el encargado de la propiedad, el señor James Crawford, reportó durante la ausencia de la familia. A pesar de que la casa estaba supuestamente vacía y cerrada, vecinos reportaron ver luces encendiéndose y apagándose en el tercer piso durante la noche. El señor Crawford, quien visitaba la propiedad 3 veces por semana para verificar su seguridad, comenzó a notar que objetos dentro de la casa cambiaban de posición entre sus visitas. En una ocasión particularmente perturbadora documentada en su reporte a Thomas Soto, encontró todas las puertas interiores de la casa abiertas de par en par cuando estaba completamente seguro de haberlas dejado cerradas en su visita anterior. Al subir al tercer piso para verificar la habitación de Gene, encontró a Robert el muñeco no en la posición donde lo había visto días antes, sino sentado junto a la ventana mirando hacia la calle, como si esperara el regreso de la familia. El señor Crawford, hombre práctico y escéptico, admitió en su reporte que la experiencia lo había perturbado profundamente y solicitó no tener que entrar en la casa nuevamente durante la ausencia de los Soto, ofreciéndose en cambio a vigilarla solo desde el exterior. Al regresar de Europa, la familia encontró la mansión en un estado que solo puede describirse como si hubiera sido habitada durante su ausencia. A pesar de que el encargado juraba que nadie había entrado, había señales evidentes de actividad: platos sucios en el fregadero de la cocina, camas que parecían haber sido usadas, ventanas que habían sido abiertas. Gene corrió inmediatamente al tercer piso y encontró a Robert exactamente donde siempre lo mantenía, y según el adolescente, el muñeco estaba contento por su regreso. Los fenómenos en la casa se reanudaron casi inmediatamente, como si nunca hubieran cesado, confirmando los peores temores de los Soto de que su problema no era algo de lo cual pudieran simplemente huir. Durante la adolescencia de Gene, su relación con Robert evolucionó de maneras que preocupaban profundamente a sus padres y a los pocos amigos que el joven mantenía. Gene comenzó a hablar abiertamente de Robert como si fuera una entidad consciente e inteligente, no un simple muñeco. Describía conversaciones detalladas con Robert, durante las cuales el muñeco supuestamente le daba consejos, le contaba historias y expresaba opiniones sobre las personas que visitaban la casa. Lo más perturbador era que Gene comenzó a atribuir a Robert un poder protector pero también vengativo. Si alguien ofendía a Gene o lo trataba mal, el adolescente advertía que Robert no estaría contento, y en varios casos documentados, las personas así advertidas posteriormente experimentaron lo que describieron como mala suerte inusual, accidentes menores, enfermedades repentinas o problemas inexplicables en sus vidas. Thomas Soto intentó un último enfoque drástico en 1917, cuando Gene tenía 17 años y se preparaba para asistir a la universidad. Contrató a un grupo de constructores para renovar completamente el tercer piso de la mansión, con la esperanza de que alterar físicamente el espacio donde Robert había residido durante tantos años pudiera romper lo que fuera que mantenía al muñeco conectado con la casa. Durante la renovación, que duró 3 meses, Robert fue nuevamente trasladado al ático. Los trabajadores contratados para el proyecto reportaron experiencias tan perturbadoras que varios renunciaron antes de completar el trabajo. El capataz de la construcción, Manuel Rodríguez, documentó en su correspondencia con Thomas Soto que sus hombres se negaban a trabajar solos en el tercer piso, que herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, y que escuchaban pasos y risas cuando estaban seguros de estar solos en la casa. En una ocasión, un trabajador cayó por las escaleras desde el tercer piso sin razón aparente, sufriendo fracturas que requirieron hospitalización. El hombre, al recuperarse, juró que había sido empujado por manos invisibles y se negó a regresar a la propiedad incluso para recoger su pago final. La renovación se completó finalmente, pero no tuvo el efecto deseado. Gene,
quien había estado temporalmente alojado con familiares durante el trabajo, regresó a la casa e inmediatamente demandó que Robert fuera devuelto a su habitación, ahora renovada con paredes nuevas, ventanas reemplazadas y pisos recién instalados. Los fenómenos paranormales se reanudaron con la misma intensidad que antes, demostrando que el problema no estaba vinculado a la estructura física de la habitación sino a algo más fundamental e inamovible. Thomas Otto, exhausto por años de luchar contra algo que no podía comprender ni controlar, finalmente se rindió. Permitió que Gene mantuviera a Robert en cualquier condición que el joven considerara apropiada, con la única estipulación de que intentara mantener los fenómenos tan discretos como fuera posible para evitar mayor vergüenza social para la familia. Gene Otto asistió finalmente a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago en 1918, estudiando para convertirse en artista y pintor. Durante sus años universitarios, Robert permaneció en Key West, en la mansión familiar. Gene regresaba durante los veranos y vacaciones, y según cartas que escribió a sus padres, siempre se aseguraba de saludar a Robert inmediatamente al llegar, hablándole como si actualizara a un viejo amigo sobre sus experiencias. Durante las ausencias de Gene en la universidad, Thomas y Minnie reportaron que los fenómenos en la casa disminuían significativamente pero nunca cesaban completamente. Ocasionalmente aún escuchaban pasos en el tercer piso, o encontraban a Robert en posiciones diferentes, pero la intensidad y frecuencia eran menores. Era como si Robert, fuera lo que fuera, entraba en una especie de estado de espera, conservando energía hasta el regreso de Gene. Después de completar sus estudios en 1923, Gene regresó a Key West y comenzó a establecerse como artista. Conoció a Anne, una pianista, con quien se casaría en 1930. Anne era consciente de la historia de Robert antes del matrimonio, advertida por Gene sobre la importancia del muñeco en su vida y sobre los fenómenos asociados con él. Anne, según registros familiares y entrevistas que dio décadas después, inicialmente asumió que las historias eran exageraciones o folclore familiar, producto de una infancia solitaria y una familia que quizás había habilitado las fantasías de Gene. Su escepticismo no duraría mucho después de mudarse a la mansión Otto. Anne experimentó personalmente los fenómenos asociados con Robert, escuchó las risas infantiles, vio al muñeco en posiciones que no recordaba, y sintió la presencia opresiva en el tercer piso. En entrevistas posteriores, admitió que su relación con Gene estuvo constantemente marcada por la presencia de Robert, que en muchos sentidos sentía que compartía a su esposo con una tercera entidad que era celosa e impredecible. Thomas Otto falleció en 1941, seguido por Minnie en 1943, dejando la mansión de Eaton Street y todas sus posesiones a su único hijo Gene. Para entonces, Gene se había establecido como pintor respetado en Key West, conocido especialmente por sus paisajes de Florida y sus escenas marinas. Durante las siguientes décadas, Gene y Anne vivieron en la mansión familiar con Robert como presencia constante. Gene había transformado el tercer piso en su estudio de arte, y Robert permanecía allí, sentado en su silla junto a la ventana, observando la calle como había hecho durante más de medio siglo. Visitantes al estudio de Gene reportaban consistentemente sensaciones de incomodidad en presencia del muñeco. Varios artistas locales que conocían a Gene documentaron en entrevistas posteriores que evitaban visitar su estudio debido a Robert, describiendo al muñeco como inquietantemente realista y emanando lo que solo podían describir como hostilidad palpable hacia extraños. Los fenómenos paranormales continuaron durante toda la vida adulta de Gene, aunque él parecía haberlos aceptado como parte normal de su existencia. Anne Otto fue menos tolerante. En entrevistas realizadas décadas después, describió años de tensión matrimonial causada directamente por Robert. Anne intentó en múltiples ocasiones convencer a Gene de deshacerse del muñeco, sugiriendo donarlo a un museo, venderlo o simplemente destruirlo. Gene reaccionaba a estas sugerencias con ansiedad extrema, insistiendo en que Robert era parte de él, que deshacerse del muñeco traería consecuencias terribles y que Robert merecía respeto y cuidado. Anne aprendió a coexistir con la presencia del muñeco, estableciendo reglas estrictas. Robert debía permanecer en el tercer piso, no se le permitía en el resto de la casa, y Anne se negaba a dirigirse directamente al muñeco o reconocer su presencia de manera que pudiera interpretarse como validación de su supuesta conciencia. Sin embargo, Robert aparentemente no respetaba estas reglas. Anne reportó numerosos incidentes donde encontraba al muñeco en partes de la casa donde no debería estar, sentado en la sala de estar cuando estaba segura de haberlo dejado en el tercer piso, mirándola desde el rellano de la escalera, o incluso en una ocasión particularmente aterradora,
de pie junto a su cama en medio de la noche cuando tanto ella como Gene dormían. Cada vez que reportaba estos incidentes a Gene, él atribuía los movimientos del muñeco a que Ann debía haberlo movido inconscientemente y olvidado, o sugería que Robert simplemente había querido ver diferentes partes de la casa. La negación de Gene respecto a la naturaleza problemática de su relación con Robert creó una brecha en el matrimonio que nunca se cerró completamente. Robert Eugene Otto falleció en 1974 a los 74 años de edad. Hasta sus últimos días, mantuvo a Robert cerca, y según relatos de Ann, una de las últimas cosas que Gene hizo fue asegurarse de que Robert estuviera cómodo en su silla junto a la ventana. Después de la muerte de Gene, Ann enfrentó la decisión de qué hacer con el muñeco que había sido fuente de tanto conflicto. Inicialmente consideró destruirlo, finalmente libre de las objeciones de Gene, pero amigos y familiares la disuadieron, advirtiendo que después de tantas décadas asociado con fenómenos inexplicables, era mejor no arriesgarse a las posibles consecuencias. Ann decidió simplemente mantener a Robert encerrado en el ático, esperando que el aislamiento finalmente terminara con cualquier actividad paranormal asociada con él. Ann permaneció en la mansión durante algunos años después de la muerte de Gene, pero eventualmente la vendió en 1978. Los nuevos propietarios, la familia Reuter, compraron la propiedad sin conocimiento completo de su historia. Ann, ansiosa por vender y mudarse, no mencionó a Robert ni los fenómenos paranormales asociados con la casa. Sin embargo, los Reuter descubrieron al muñeco poco después de mudarse, encontrándolo en el ático durante su limpieza inicial de la propiedad. La hija de 10 años de los Reuter, Megan, encontró a Robert y, no conociendo su historia, lo llevó a su habitación como un hallazgo interesante en su nueva casa. Lo que siguió fue una repetición escalofriante de los eventos que habían atormentado a Gene Otto décadas atrás. Megan Reuter comenzó a experimentar pesadillas intensas casi inmediatamente después de llevar a Robert a su habitación. La niña reportaba que el muñeco se movía solo durante la noche, que cambiaba de expresión facial, y que la amenazaba cuando estaba sola. Sus padres, inicialmente descartando estas afirmaciones como imaginación infantil en una nueva casa grande que podía resultar intimidante, cambiaron de opinión cuando comenzaron a escuchar ruidos inexplicables y a presenciar fenómenos similares a los que habían atormentado a los Otto. Objetos volaban sin ser tocados, puertas se cerraban violentamente, y en varias ocasiones los Reuter juraron haber visto a Robert en diferentes posiciones cuando estaban seguros de no haberlo movido. Megan desarrolló un miedo tan intenso al muñeco que se negaba a estar sola en cualquier habitación de la casa, convencida de que Robert la seguía y planeaba hacerle daño. Después de solo 6 meses viviendo en la mansión, y sin poder vender la propiedad rápidamente debido a la reputación creciente de la casa, los Reuter contactaron al Fortist Martello Museum de Key West. El museo, ubicado en un fuerte histórico de la Guerra Civil, accedió a recibir a Robert en 1994. El muñeco fue instalado en una vitrina de vidrio con una placa describiendo su historia y su asociación con fenómenos paranormales. La donación de Robert al museo debería haber sido el final de la historia, el momento en que un objeto maldito finalmente encontraba un lugar seguro donde pudiera ser observado pero no interactuar con personas. Sin embargo, Robert el muñeco aparentemente no terminó su actividad simplemente porque fue colocado detrás de vidrio. Desde su llegada al museo, empleados y visitantes han reportado experiencias que desafían explicación racional y que han sido documentadas extensivamente por el personal del museo, investigadores paranormales y periodistas. El personal del Fortist Martello Museum ha documentado miles de reportes de visitantes que experimentan fenómenos en presencia de Robert. Las quejas más comunes incluyen cámaras y teléfonos móviles que funcionan mal o se apagan completamente cuando intentan fotografiar al muñeco, solo para funcionar perfectamente momentos después de alejarse de la exhibición. Visitantes reportan sensaciones físicas de opresión, mareos repentinos, náuseas, y en algunos casos ataques de pánico mientras están cerca de la vitrina de Robert. Más inquietantes son los testimonios de personas que afirman haber visto al muñeco cambiar de expresión facial, mover sus ojos, o incluso cambiar ligeramente de posición dentro de su vitrina cerrada. El museo ha instalado cámaras de seguridad dirigidas a la exhibición de Robert, y el personal reporta anomalías en las grabaciones, interferencias inexplicables, distorsiones en la imagen, y en algunas ocasiones lo que describen como movimientos del muñeco que no pueden atribuir a vibraciones o cambios en el edificio. Una tradición particular se ha desarrollado alrededor de Robert en el museo, basada en décadas de experiencias reportadas por visitantes.
Se cree firmemente entre el personal y los visitantes frecuentes que uno debe pedir permiso a Robert antes de fotografiarlo, y que tomar fotografías sin su consentimiento resulta en mala suerte o experiencias negativas. El museo recibe regularmente cartas de personas que fotografiaron a Robert sin pedir permiso y que posteriormente experimentaron lo que describen como maldiciones, accidentes, enfermedades, pérdidas de trabajo, problemas en relaciones personales y otros infortunios. Estas cartas, que el museo conserva y exhibe, son notablemente similares en contenido. Los remitentes describen haber experimentado mala suerte persistente después de su visita, hacer la conexión con haber faltado al respeto a Robert, y escribir cartas de disculpa pidiendo que se levante la maldición. El museo recibe cientos de estas cartas anualmente, testimonios escritos de personas desesperadas que atribuyen sus problemas a haber ofendido al muñeco maldito. Investigadores paranormales de todo el mundo han visitado el Fort East Martello Museum para estudiar a Robert. Equipos de programas de televisión sobre fenómenos paranormales han documentado sus investigaciones, reportando anomalías en lecturas de campos electromagnéticos cerca de la vitrina, grabaciones de voz electrónica que capturan lo que interpretan como palabras o frases en presencia del muñeco, y fluctuaciones de temperatura inexplicables. Psíquicos y médiums que han visitado a Robert afirman sentir una presencia oscura y antigua asociada con el muñeco, describiendo a la entidad como malévola, inteligente y profundamente resentida. Algunos sugieren que el espíritu vinculado a Robert no es humano sino algo más antiguo, posiblemente una entidad invocada a través de rituales vudú que nunca debió ser liberada. Más de 100 años después de que Robert entrara en la vida de Gene Otto, el muñeco permanece en el Fort East Martello Museum como una de las exhibiciones más populares y aterradoras de Florida. Su leyenda ha crecido con los años, alimentada por testimonios continuos de personas que experimentan fenómenos inexplicables en su presencia. La historia de Robert ha inspirado películas de terror, documentales, libros, y se ha convertido en parte del folclore de Key West. Turistas de todo el mundo visitan el museo específicamente para ver al muñeco maldito, muchos con mezcla de escepticismo y miedo, esperando experimentar algo paranormal pero también temiendo las posibles consecuencias. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es ¿qué exactamente es Robert? ¿Es simplemente un muñeco viejo cuya historia ha sido exagerada por décadas de superstición y sugestión colectiva? ¿O es verdaderamente un objeto maldito, vinculado a una entidad maligna a través de rituales vudú realizados hace más de un siglo por una empleada resentida? Los escépticos señalan la falta de evidencia científica irrefutable de actividad paranormal genuina, sugiriendo que todos los fenómenos pueden explicarse a través de psicología humana, sugestión y coincidencia. Los creyentes señalan décadas de testimonios consistentes de personas sin conexión entre sí, experimentando fenómenos similares en presencia del muñeco. Robert el muñeco permanece sentado en su vitrina, sus ojos de botones negros observando a miles de visitantes cada año, su expresión ambigua que puede interpretarse como inocente o siniestra dependiendo del observador, guardando secretos que quizás nunca serán completamente comprendidos.